Bien, amigas, amigos, buenas tardes, buenas noches, aquellos que nos están sintonizando. Qué bueno poder conversar con ustedes y esta es una nueva edición, una nueva entrega de Mente y Salud. La Organización Mundial de la Salud define a la obesidad y a la diabetes como una de las grandes pandemias, si no la más grande pandemia que está afectando la población mundial. Probablemente el 95% de los problemas de diabetes tienen que ver con problemas de obesidad. La obesidad es una pandemia que está presente. La misma Organización Mundial de la Salud pronostica para el año 2030 alrededor de 600 millones de pacientes obesos y con problemas como consecuencia en la complicación de diabetes, o sea, imagínense 20 veces la población de nuestro país. El 15% de las muertes por debajo de los 65 años tienen que ver con obesidad o complicaciones y con la diabetes, más que el cáncer, más que el SIDA, más que los accidentes, más que los crímenes. De tal manera que realmente sí es un problema de salud pública lo que se ha convertido la obesidad y la diabetes. Hoy vamos a revisar precisamente cómo está relacionado la diabetes con estos factores de riesgo y estos factores predisponentes como son la obesidad, el estilo y la calidad de vida. Y generalmente la obesidad tiene que ver con un problema de malnutrición que afecta a nuestra salud, pero también tiene que ver con un problema de estrés, con un problema de estilo de vida, un problema de calidad de vida, un problema de sedentarismo. Justamente, hoy tenemos una invitada muy especial que es la doctora Isabela Feola Cruz, quien es médico internista, endocrinólogo, es presidenta de la Sociedad Venezolana de Endocrinología del capítulo central que comprende los estados Aragua y Carabobo. Doctora, qué gusto tenerla en nuestro programa Mente y Salud. Qué bueno que esté con nosotros y podamos compartir todos estos conocimientos y de alguna manera orientar a nuestros televidentes que nos están siguiendo en este programa de Mente y Salud. No, muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar aquí y para nosotros, exacto, trabajar en equipo de la educación del paciente es lo más importante y la educación de la población en general. Sí, yo siempre digo que sacar al médico del consultorio siempre es una experiencia educativa muy formativa e informativa, ¿no? Claro, correcto. Doctora, estamos en el programa de la diabetes, el diabetes en la balanza o diabetes en la balanza. Usted me corrige si es diabetes o diabetes. Diabetes. Nosotros somos el único país que decimos diabetes. Ajá. Es diabetes para que... Sin lugar a duda, el gran factor de riesgo es la obesidad, pero vamos a definir qué es la diabetes y cuántos tipos de diabetes hay, cómo se clasifica. Claro, la diabetes es una enfermedad compleja, sistémica, caracterizada por... ¿Significa sistémica? Que es generalizada en todo el cuerpo, correcto, y que afecta principalmente el metabolismo de carbohidratos y lípidos y se debe a una falla parcial o total de la secreción de insulina por parte del páncreas, ¿ok? Que la insulina es la hormona encargada de abrir la celulita y permitirnos absorber los carbohidratos como energía, convertirlos en energía en nuestras células. Entonces, por supuesto, esto va a acarrear complicaciones, deterioro de la calidad de vida del paciente si no lo diagnosticamos y lo controlamos a tiempo. ¿Y cuántos tipos de diabetes hay? Principalmente te voy a hablar de la clasificación más sencilla. Hay una diabetes tipo 1, hay una diabetes tipo 2, existen otros tipos de diabetes y está la diabetes estacional, ¿ok? Ellas se diferencian no por el tipo de tratamiento, porque la gente piensa que se diferencia si usas insulina o no. Realmente no. Se diferencian por la etiología. ¿Qué causa la diabetes en ese paciente? ¿Ok? Tenemos la diabetes tipo 1, es de causa inmunológica. ¿Qué sucede? Esta es la que se ve en niños y adolescentes, donde su sistema inmunológico por error, porque ya nació con esa predisposición, ataca la célula beta del páncreas y la destruye. Y al destruir nos quedamos sin la capacidad de producir insulina. Entonces el paciente hace una diabetes tipo 1 y el debut es con una falla prácticamente total de insulina. O sea, hay una predisposición genética y el paciente nace con eso. Claro, nace con la predisposición de desarrollar alguna enfermedad inmunológica. Okay. Y algo en el transcurso de su vida lo detona, que todavía no sabemos bien qué, pero algo hace que haga el diagnóstico. ¿Y la diabetes 2 qué sería?
La diabetes tipo 2 es la que es la pandemia, que representa más del 90% de los casos y es la que todos conocemos asociado a factores genéticos, a obesidad, a sedentarismo, a malos hábitos nutricionales, entre otros, ¿ok? Ese es el 90%. Existen otros tipos de diabetes que son moleculares, que se llaman MODY, que son muy infrecuentes. El diagnóstico es más difícil de hacer. Muy infrecuente. Correcto, son las más raras. Exacto, son las más raras, representan el porcentaje más pequeño y es por mutaciones específicas en el receptor de la insulina, en el receptor de la producción de insulina, o sea, son mutaciones específicas y ellos van a entrar en ese tipo de diabetes MODY. Y está la diabetes gestacional, que la diabetes gestacional es la que ocurre durante el embarazo, donde vamos a ver alteración de la glicemia durante el embarazo. Ahora, sin lugar a dudas, vamos a hablar de la diabetes 2, que es la pandemia. Correcto. Te lo he dicho. Ahora, y el gran factor predisponente o de alto riesgo es la obesidad. ¿Cómo pudiéramos definir la obesidad y qué diferencia hay entre sobrepeso, estar gordo y estar obeso? ¿Y qué tipo de obesidad hay solamente como información? Ok, bueno, básicamente la obesidad la clasificamos con fines epidemiológicos por el índice de masa corporal, ¿ok? Es mucho más compleja que eso porque no es solamente tener exceso de peso según nuestra talla, porque el índice de masa corporal se queda corto para decir cómo está la distribución de nuestro cuerpo, cuánto tienes de masa grasa, cuánto tienes de masa muscular, pero nos permite a gran escala como clasificar a los pacientes y evaluar sus factores de riesgo, ¿ok? El índice de masa corporal nos habla de un peso normal cuando tenemos un índice de masa corporal entre 18 y 25. Eso nos habla de un peso normal. Y eso lo da una máquina. Eso nos da una fórmula matemática que es tu peso entre la talla al cuadrado, ¿ok? Lo normal es entre 18 y 24.9. Estamos en la normalidad, ¿ok? Cuando ya Independientemente de la edad, doctora. Independientemente de la edad. Puedo tener 20 años, puedo tener 40 años. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula. Por eso le digo que es inespecífica, pero nos permite hacer como que una clasificación rápida, práctica, y luego cada paciente es individualizado. ¿Ok? Luego tenemos el sobrepeso. El sobrepeso va de 25 hasta 29.9. Si yo tengo un índice de masa corporal en ese rango, estoy en sobrepeso. Y ya a partir de 30 hablamos de obesidad, ¿ok? La obesidad la clasificamos en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 1 es cuando tenemos de 30 a 35. 34.9 de índice de masa corporal. Más de 35 hasta 39.9 es tipo grado 2 y ya grado 3 es más de 40 de índice de masa corporal. Ahora una pregunta. Una persona se convierte en un obeso o sobrepeso porque es diabético o se hace diabético porque es obeso. Esa es como está como el huevo y la gallina, ¿ok? Existen muchos factores, pero sin embargo el sobrepeso predispone a hacer la diabetes, ¿ok? Hay pacientes puntuales donde la resistencia a la insulina, que más adelante si quieres lo hablamos de eso, o sea, el inicio de esa alteración del metabolismo de carbohidratos comienza antes de que desarrolle la obesidad y esa alteración lo va a llevar paulatinamente a la obesidad. Pero realmente lo que vemos actualmente es que la mayoría va a la obesidad y luego empiezan los problemas metabólicos porque ese exceso de grasa acumulada interfiere con la función del páncreas, de la insulina, del hígado, de todo, ¿ok? Entonces va a empezar a generarse la resistencia a la insulina. Y en las etapas tempranas de la diabetes, en sus manifestaciones clínicas o subclínicas, un paciente flaco, delgado, puede ser diabético. Sí, puede tener diabetes. ¿Tiene necesidad de ser No, obeso? porque hay factores genéticos que están involucrados allí, ¿ok? Existen pacientes que tienen factores hereditarios que creció en un ambiente donde florecieron esos factores hereditarios porque eso más o menos es un poquito de la genética, es lo que nos dan de nacimiento. Pero hay algo que se llama la epigenética, que son factores externos que pueden modificar nuestro ARN, nuestros genes, ¿ok? Y eso va desde que estamos en útero, con nuestra mamá, ¿ok? Desde la alimentación de útero, desde todo el embarazo y nuestros primeros 2, 3 años de vida, nuestro estilo de alimentación en esos primeros años, ¿ok? Entonces hay pacientes que pueden ser delgados, pero tener factores metabólicos como hipertensión o tener una circunferencia abdominal aumentada a pesar de que tenga un índice de masa corporal normal. Esa circunferencia abdominal aumentada es más predictor de problemas metabólicos.
podemos ver hígado graso, o sea, podemos ver todo eso independientemente que tenga la obesidad. Ahora, usted ha hablado de los factores de riesgo de la malnutrición, del estilo y calidad de vida, factores predisponentes Correcto. a sufrir diabetes. Seguimos hablando de la diabetes 2, ¿ok? Sí, claro, es el Es la que vamos a 1%, tocar sí. en este programa, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían para usted los factores más importantes? Porque no solamente está relacionada la obesidad como un factor predisponente o desencadenante de la diabetes, también está relacionada a una malnutrición no solo de convertirse en obeso, como usted lo ha dicho, sino también al sedentarismo Correcto, y sí. también al estrés. ¿Nos Correcto. puede hablar un poco de eso y Bueno, aclararnos sí. qué ¿Qué pasa? pasa? Son bastantes cosas allí que quiero explicarles porque todas ponen un granito de arena, ¿ok? El estilo de vida actual es contrarreloj. Nosotros vivimos contrarreloj, el trabajo, el estrés, vivimos bombardeados de información porque ahora con los celulares las personas viven con muchísima información. Y pienso que eso de una u otra forma va a deteriorar nuestro estilo de vida. Al vivir a contrarreloj no hacemos actividad física. Cuando habla de actividad física la gente lo asocia que es para bajar de peso, para estar en un peso bien, para quemar calorías. Y realmente no. La actividad física, eso es como que un plus. La actividad física tiene varias funciones en nuestro cuerpo: mejorar nuestra salud mental, mejorar nuestro descanso, mejorar nuestra salud cardiovascular y también nuestra salud muscular. Si nosotros hacemos ejercicio ganamos masa muscular. El músculo es el principal comprador de la insulina, para explicarlo así. O sea, es el principal órgano que utiliza la insulina porque ¿qué? Nosotros nos movemos todo el día. El músculo necesita energía todo el día. Si yo tengo una buena masa muscular, mi insulina va a trabajar mejor. ¿Y qué está sucediendo con el sedentarismo y el exceso de calorías? Que estamos todo el día sin hacer actividades, ingiriendo exceso de calorías que no las gastamos. y que se almacenan como grasa, no se transforman en músculo. Y a medida que envejecemos, fisiológicamente, si no nos ejercitamos, vamos a perder músculo. A medida que pasan las décadas, nosotros vamos perdiendo masa muscular si no nos ejercitamos. ¿Y ¿ok? una persona de edad puede sufrir diabetes si no ha sufrido toda su vida? Sí, también. Puede disparársele en eso que pierda la masa muscular. Correcto, baja su masa muscular, tiene factores genéticos, quizás su estilo de vida en las primeras décadas de vida lo mantuvo sano, pero puede desarrollarse al final de la vida, a los Usted sabe que 70 estuve años. leyendo una cifra de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obesidad y hay un estudio en Venezuela, no sé cuántos años tiene ya, que hay de cada 10 venezolanos, 7 tienen problemas De sobrepeso y obesidad, 4 sobrepeso y 3 Tres de obesidad. obesidad. Y que las ciudades que menos hacen ejercicio, es decir, que son más sedentarias, es Mérida, Barquisimeto y Caracas, Ok, porque no hacen ejercicio. Y coincide con las cifras de que en Venezuela de cada 10 tenemos sí. 7 con problemas de eso. Ahora, ¿qué recomendaría usted? ¿Sedentarismo qué es? ¿O hacer ejercicio qué es? ¿Media hora a la semana? ¿Cuánto es la recomendación de ustedes? La Organización Mundial de la Salud nos dice que con 150 minutos a la semana estamos haciendo nuestra actividad. ¿Qué quiere decir eso? 30 minutos diarios. ¿Cuál ejercicio? La intensidad del ejercicio, por supuesto, depende de cada paciente, del contexto, de los factores de riesgo que tenga. Lo que sí les puedo decir es que debemos hacer cardio, pero también debemos hacer anaeróbicos, porque los anaeróbicos de fuerza, repetición, son los que nos permiten ganar masa muscular. Son los compradores de la insulina. Por lo menos 2 veces a la semana debemos hacer ejercicio anaeróbico, de pesa, de repetición. No tiene que ser pesa fuertísimo, pero por lo menos de repetición para mantener la masa muscular, porque es vital mantener nuestra salud muscular para envejecer y tener calidad de vida y evitar problemas metabólicos. Usted habló de la diabetes gestacional y no comentó la diabetes gestacional. Sí, correcto, la diabetes gestacional es la que ocurre en la mujer, o sea, se detecta por primera vez durante el embarazo, sobre todo en el segundo trimestre. ¿Por qué? Porque el embarazo es un estado diabetógeno, por así decirlo, porque fisiológicamente se genera una resistencia a la insulina entre el segundo y tercer trimestre para garantizar nutrientes al bebé. O sea, como que genera la resistencia en la madre para que el bebé pueda nutrirse bien. ¿Qué pasa cuando ocurre la diabetes gestacional? Cuando el metabolismo de la madre no estaba al 100% y ante ese estímulo de las hormonas placentarias y del embrión, fleja y hace que suba su glicemia, ¿ok? Quiere decir que esa mujer que hace una diabetes gestacional va a tener un riesgo aumentado hasta de 2 veces para hacer una diabetes tipo 2 en el futuro. O sea, esa es una paciente de riesgo.
Ok. Y también, si hace la diabetes gestacional, le transmite esa información epigenética a su bebé. O sea que su bebé también va a tener mayor riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas si no tiene una buena alimentación, si no crea hábitos de actividad física. O sea, ves toda la cadena de eventos que suceden en base a eso. Entre los factores de riesgo y predisponente hablamos del estrés. Sí. ¿Cómo y por qué está relacionado el estrés con la diabetes? Mira, el estrés está relacionado con toda nuestra vida. No, Porque para muchos es la causa de casi todas las enfermedades. influye muchísimo porque el estrés nos mantiene en hipervigilancia, nos mantiene alertas, nos mantiene no bajando la guardia. ¿Y eso qué quiere? Se traduce hormonalmente en que nos mantiene intoxicados de cortisol, ¿ok? El cortisol es vital para nuestra vida, para hacer nuestra vida, para nuestro sistema inmunológico, para mantenernos alerta, para hacer nuestras funciones vitales. ¿Y qué relación tiene cortisol con la insulina? Pero tiene un ciclo, un ritmo circadiano que debemos respetar. Y es que el cortisol, acuérdate que es la supervivencia, liberamos hormonas para que tengamos energía, pero a disposición. Porque si tenemos que huir, correr, sobrevivir, tengamos todo a la mano. Entonces, ¿qué pasa? El cortisol es el antagonista de la insulina. Si yo tengo un antagonista que me está ahí poniendo la piedra todo el tiempo, va a generar problemas, ¿ok? Entonces, claro, el cortisol alto te va a mandar a comer carbohidratos porque necesito tener energía rápida. Y de paso le pongo la piedra a la insulina para que haga su trabajo de meter esa energía dentro de la célula, porque yo la quiero en la sangre para usarla en cualquier momento, ¿ok? Entonces, por supuesto que eso nos va a llevar a aumentar de peso, a dormir mal, a tener más resistencia a la insulina, a almacenar más grasa. Y todo esto es secundario a un factor estrés, y es un factor estresante o un factor emocional que lleva a eso. Y es más, lo veo diariamente en la consulta. Pacientes que por un evento traumático, por un evento en su vida donde estuvieron sometidas a un estrés crónico, debutan con todas estas alteraciones metabólicas y que yo les explico que eso empieza como una bolita de nieve chiquitita y tú la vas arrastrando y se convierte en una bola inmensa porque es un círculo vicioso, ¿ok? Una vez que arranca ese sistema, ocurre todo esto. El estrés mismo nos lleva, como usted decía, a vivir deprisa. No tenemos tiempo para hacer pausa. Para nada. No tenemos tiempo para descansar. No tenemos Exacto, tiempo descansar es perder tiempo. para perder tiempo. O sea, nosotros no sabemos el tiempo de la pausa. No sabemos, somos consumidores del tiempo y no tenemos conciencia del tiempo. Pero eso nos lleva a otra cosa, que es el no saber comer. Y cuando digo no saber comer, no estoy hablando de modales, correcto, sino de escoger los alimentos. La prisa con que comemos. Mi abuela decía, doctora, que en el desayuno había que meter los pies bajo la mesa, como queriendo decir que hay que sentarse a desayunar, tranquilo. A comer tranquilo, y además es una de las mejores comidas del día, ¿no? Usted me corrige. Vamos a, exacto. Pregúntale cuántos desayunan tranquilos en su casa. Vamos a hacer una encuesta y te voy a asegurar que en el ritmo de vida que uno lleva... Comer, masticar, deglutir, no tragar, respirar, saborear, vivir el momento. Exacto. Eso no se hace, se come deprisa. Muchas veces, ¿cuánta gente que nos ve? Vamos a hacer la pregunta que usted dice, come tranquilo, desayuna tranquilo o almuerza sentado. Exacto. Eso sería una pregunta interesante. O la cena, que pasan todo el día sin comer y llegan a la cena y entonces, perdóneme el término un poco... ¿Quieres comer todo lo que no comiste todo el día? A la gente, doctora, perdóneme ese término tan feo, pero me lo permite porque es que es verdad, la gente traga la comida y ahí vienen los desórdenes alimenticios. Correcto. Cuénteme si eso influye muchísimo o no en la formación de la diabetes 2. Claro, porque no tener buenos hábitos de alimentación va a llevar estrés a tu cuerpo. Si no comes a las horas, vas a tener más secreción de insulina, va a haber almacenamiento, pues si usted pasa todo el día sin comer y come en la noche, el cuerpo va a decir, bueno, estaba en inanición, voy a almacenar todo lo que tengo aquí porque no sé cuándo vaya a volver a comer. O sea, es un círculo complicado, pero lo ideal es hacer la cronobiología. Ahora, preguntamos aquí a todos si hacemos la cronobiología perfecta de la alimentación. Todos salimos raspados, vamos a estar claros. Pero lo ideal es desayunar máximo 1 hora después de haber despertado, ¿ok? Entre 7 y 9 de la mañana. Almorzar entre 2 y 2 de la tarde y cenar entre 6 y 8. No cenar más tarde. ¿Para qué? Para que el cuerpo pueda descansar porque la digestión es un gasto de energía y hay que procesar la alimentación. La llamada comida chatarra, doctora. Bueno, eso son puras calorías vacías, pocas nutricionales. Sin embargo, por ejemplo, yo le digo a mis pacientes que hagan una alimentación intuitiva. O sea, es mentira que tú vas a hacer una dieta de por vida o que vas a hacer 3 meses de una dieta que te da el nutricionista. O sea, la dieta funciona individual.
Usted Casi. tiene unos gustos diferentes, una cultura diferente, un estilo de vida diferente y Y un ese siempre es el metabolismo problema. diferente ¿Por qué también. crees que no hay ninguna dieta aprobada a nivel mundial para un paciente con hipertensión o con diabetes? Porque es que no han podido reunir a un grupo poblacional, meterlo a comer a todos igual y hacer un estudio para ver cómo resuelve. No se puede, es Claro. muy variado, ¿ok? La única que tiene evidencia que mejora la salud cardiovascular y metabólica es la mediterránea, pero es porque las personas que viven en el Mediterráneo comen así. O sea, no es que ellos aplican una dieta especial, es que su cultura es hacer la dieta mediterránea. Ahora bien, doctor, hemos hablado de los factores de riesgo predisponentes, conceptos de diabetes, tipos de diabetes. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo se hace el Ok. diagnóstico? ¿Es un diagnóstico clínico? ¿Es un diagnóstico de laboratorio? ¿Es un diagnóstico? Básicamente podemos hacerlo de las dos formas, pero el laboratorio es nuestro punto de partida, ¿ok? Claro, el diagnóstico lo vamos a hacer podemos hacerlo con glicemia en sangre en ayuna, ¿ok? No más de 14 horas, no menos de 8 horas de ayuno, donde tengamos un resultado por encima de 126 y lo corroboramos, otra vez 126 o más, y ese es un paciente que tiene una diabetes tipo 2, ¿ok? Luego tenemos el gol estándar, como que lo que más usamos nosotros, que es la prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Qué Que significa eso? probamos tu metabolismo de carbohidratos, te vamos a dar una carga específica de 75 gramos y vamos a ver cómo responde tu metabolismo. Entonces, Eso es a nivel laboratorio, en el laboratorio, no, en el laboratorio, eso te lo aplican en el laboratorio, solamente que es un preparado que ya está estandarizado y que viene con esa concentración de carbohidratos. Entonces usted va en ayuna, luego le van a dar a tomar el glucolab, o sea, la carga, y debe esperar 2 horas en el laboratorio sin moverse, tiene que quedarse en el laboratorio y le van a volver a tomar la muestra, ¿ok? Si después de esa muestra su glucosa está por encima de 200, eso es diagnóstico de diabetes tipo 2. Ya definitivo. Definitivo, correcto. Esa es la prueba definitiva. Exacto, definitivo. Si eso sale alterado, esa Yo es puedo el tener en algún diagnóstico. momento determinado mi glucosa alta, Correcto, pero sí. no significa que sea diabético. Si está por debajo de 126, estás en prediabetes o estás en resistencia, puede haber. Y ahí se le suman los factores predisponentes, familia, Correcto. predisposición genética. Por cierto, doctora, los padres gorditos también dan un ejemplo de mal comer en los hijos y se ven hijos gorditos, que deberían tomar conciencia de eso. Sí, ahí entran en factor los factores que te conté, genéticos, epigenéticos y todo, ¿ok? Claro. A veces el tema de la obesidad es complicado, porque a veces no es solo la alimentación, son muchos factores, es el sedentarismo, es la parte emocional. Muchos de los pacientes tienen depresión, ansiedad por el mismo entorno y eso hace que sea más difícil inclusive apegarse a tratamientos. Hay mucho estigma sobre esa enfermedad, ¿ok? Porque siempre le echamos la culpa a la persona, o sea, como que es tu responsabilidad, tú fue el que hiciste todo malo y a veces no necesariamente es así, a veces es un conjunto de muchas cosas que todavía no hemos ni siquiera descubierto que lleva a ese paciente a la obesidad. Y está el estigma de que, bueno, tú lo puedes hacer con cambio de hábitos y ejercicio. Si bien es cierto, esa es nuestra primera línea de tratamiento, yo tampoco, por ejemplo, si usted es hipertenso, yo no le voy a decir, mire, no se tome la pastilla porque usted con alimentación y ejercicio va a salir. Hay veces que el paciente necesita ayuda farmacológica y para eso estamos. Okay. Pero sí es complicado. Ok, hecho el diagnóstico que hacemos. ¿A dónde va este paciente una vez que se hace el diagnóstico de la diabetes 2? ¿Qué se hace con ese paciente? Ok, ese paciente debe verse con un equipo multidisciplinario y es el deber ser, pero por lo menos empezar con el endocrino para empezar el tratamiento, idealmente ir a nutrición. ¿Por qué? Porque debes aprender a comer. Muchas veces no es lo mal que comas, sino es la mezcla, es las porciones, es varias cosas que influyen allí, ¿ok? Entonces debemos aprender a comer porque no va a ser una dieta que va a ser, sino un estilo de vida que debemos aprender. Y usted le pregunta a un paciente diabético con más de 10 años y la mayoría no ha ido a nutrición nunca, porque no piensa que la alimentación es una herramienta. La alimentación forma parte del tratamiento. Yo les explico que es como una mesa de 4 patas. Si usted tiene una mesa de 4 patas y le falta una, ¿cómo funciona la mesa? No sirve, ¿verdad? Tal cual. ¿Cuáles son las 4 patas? Alimentación, ejercicio, el tratamiento y educación en diabetes. El tratamiento farmacológico. Correcto, el tratamiento ¿Todos los farmacológico. diabéticos necesitan tratamiento farmacológico? La mayoría sí. La mayoría ¿Todos sí. son insulinodependientes o se No. convierte en insulinodependiente con el tiempo? Con el Como tiempo, complicación de la misma diabetes. los pacientes con diabetes tipo 2, dependiendo de su fenotipo, porque ahí es donde vamos al genotipo y al fenotipo, hay unos pacientes que van a requerir insulina más rápido que otros. El hecho de requerir la insulina no quiere decir que sean malos en su control metabólico, sino que muchas veces
el páncreas deja de producir insulina de calidad. Entonces, a pesar de que yo te ponga medicación que ayude a la insulina, si la insulina no es buena, pues va a requerir que tengas que utilizar insulina para ayudarte. En resumen, calidad de vida es buena alimentación, selectiva, Exacto. ¿ok? Y entonces ya desechada la comida chatarra. Idealmente, no es que nunca se la vaya a comer, pero no debería ser su día O sea a que día. nos está confesando que usted se mete su hamburguesita. No es mi comida favorita, pero alguna vez sí la he comido. Claro que Eso está sí. bien. Sedentarismo, Ujú. activarse, Hacer actividad física, correcto. actividad física, la parte farmacológica Correcto, cumplir su y la tratamiento. cuarta pata, Y la otra parte es la educación en la diabetes. educación, que es lo que estamos haciendo hoy. Correcto, educarse sobre qué quiere decir la enfermedad, por qué ocurre la enfermedad, cuáles son las complicaciones, qué debo hacer ante una complicación, por qué debo cumplir el tratamiento, por qué la alimentación es parte del tratamiento. Ahora, todo una eso. persona con diagnóstico de diabetes 2, ¿es una condición o es una enfermedad? Es una enfermedad, pero no es una etiqueta, porque antes se decía a la gente, no, él es diabético. No, usted no es diabético, usted tiene diabetes. Tiene una diabetes. Exacto, Claro. pero no es una etiqueta. Eso como nosotros, dice, tú eres bipolar. ¿No? Exacto, no, o sea, es Yo una soy. Tiene que una, tiene un una trastorno. condición, una enfermedad de Exacto. bipolaridad, igual ustedes. Igual. Ok. Ajá. ¿Qué pasa el pronóstico de ese paciente? ¿A dónde va una vez diagnosticado o tratado? ¿Se puede mantener solo con vía oral el tratamiento? Sí, o sea, ¿O se puede afectar el páncreas con el tiempo y no producir insulina de Puede. calidad o cantidad? Y hay que necesidad de ser insulino dependiente. correcto. Cuéntenos. Eso va a depender de cada paciente. Lo que sí les digo, que si ustedes hacen el control, el diagnóstico oportuno, temprano, y se adhiere bien a su cambio de estilo de vida, las complicaciones se disminuyen muchísimo. ¿Cuáles son esas complicaciones, doctor? Las complicaciones las dividimos en dos principales, microvasculares y macrovasculares, ¿ok? Las microvasculares son las que se afectan los pequeños vasos, lo que son la retina, el ojo, el riñón y los miembros inferiores, que son lo que vemos como la neuropatía diabética y que ocurre la podopatía, los pacientes con pie diabético que han escuchado por allí, ¿ok? Esas son las microvasculares y esas están relacionadas con el control metabólico. Si yo tengo un paciente que desde un inicio hace un buen control metabólico, disminuye la posibilidad de desarrollar complicaciones. ¿Ok? Un paciente puede pasar toda su vida con tratamiento de estas cuatro patas que hemos hablado de la mesa. Cuidándose y estar bien. Y estar bien y no ninguna Correcto. complicación. Correcto. ¿Cuál sería la complicación de la retina? ¿Puede terminar cegada? Sí, si es un paciente que no tiene buen control metabólico, esos vasitos van a ir dañándose con el tiempo y lo que produce es que forma vasos nuevos y produce desprendimiento de retina y ahí es donde se afecta la visión. Y a ¿Ok? pesar de esa educación y eso que estamos haciendo hoy, siguen pacientes que no tienen control metabólico. Más del 50% en todo el mundo, no solo en Venezuela. No es la idiosincrasia. En todo el mundo teniendo herramientas farmacológicas nuevas, pero es que es complicado porque hay que hacer todo. Si no haces todo, las posibilidades de éxito disminuyen. No es solo tomarse la Y pastilla. nefropatía significa ya que puede perder el riñón y quedarse Correcto. sin una Porque- función renal. Correcto, porque la diabetes, como su enfermedad es sistémica, se asocia, viene con un hermanito ahí que es la hipertensión arterial. Están muy unidas, ¿ok? Y ambas lesionan riñón. Si no nos cuidamos la presión arterial y el azúcar, vamos a tener daño renal y esas son las principales causas de fallo renal y de los pacientes que están en diálisis, son por Y hipertensión el y diabetes diabético. Esas son las microvasculares. vasculares. ¿Y las Correcto. macro cuáles son? Y las macrovasculares son las complicaciones cardiovasculares, lo que es la cardiopatía isquémica, lo que es el infarto, que sigue siendo la principal causa de muerte en el paciente con diabetes, las enfermedades cardiovasculares. ¿Ok? Y en la mujer también. En estos También. días leí que por cada 3 pacientes tienen problemas cardiovasculares en mujeres, sobre todo después de la menopausia. Correcto, por el cambio hormonal, porque el el cambio estrógeno hormonal. nos protege. Y no es la causa del cáncer, como dice, de muerte, sino más bien son problemas cardiovasculares y está asociado también a una condición de diabetes. Correcto. Ahora, una vez que el paciente es tratado, que el paciente es controlado, ¿qué recomendaría usted? ¿Qué hay que hacer con ese paciente? Seguir educándolo, seguir que siga en control, que no falle su Correcto. consulta. Lo ideal es que vaya por lo menos 2 veces al año a control para identificar cualquier cosa, cualquier alteración y podamos estar encima, ¿sabes? Prevenir. Ya no podemos prevenir la diabetes, pero podemos prevenir las complicaciones si nos cuidamos, si hacemos nuestra alimentación, ¿ok? Eso es súper importante. Ahora, el impacto en la salud, que ya lo hemos estado
un paciente de estos puede terminar incapacitado en su vida? Sí, sí, Le hago la pregunta con toda la intención, que lo escuchen lo que nos están viendo. sí, porque si es un paciente que tiene diabetes, que sabe que tiene la diabetes y no se controla, no toma medicamentos, no se cuida en la alimentación, va pero derechito a autodestruirse porque va a tener todas las manifestaciones y todas las complicaciones que tanto se temen, porque cuando uno habla de diabetes la gente piensa enseguida en pie diabético, que me van a amputar los pies o que el riñón me va a fallar o que me va a quedar ciego, y quiero que entiendan que esas son las complicaciones de si no te cuidas, si no haces nada con tu enfermedad, la glicemia va a destruir esos vasitos. ¿El equipo multidisciplinario cuál sería? ¿Nutrición? Nutrición, endocrinología, debe ir al cardiólogo a hacer un chequeo por lo menos anual, el oftalmólogo también chequear la retina, debe ir también a la parte de psicología, ¿ok? Y porque a veces a las personas les cuesta aceptar el diagnóstico, porque sabes, es algo crónico, es algo que no puedes cambiar. Y hay muchas personas que entran en negación, en las fases del duelo, en negación y no quieren aceptar el ¿Y la diagnóstico. predisposición del diabético ya diagnosticado hacia la ansiedad, la depresión y otro tipo de enfermedades Es psiquiátricas mayor, es mayor? es mayor, sí. ¿Y el psiquiatra dónde está en ese equipo? También el psiquiatra, No, también. no lo he nombrado, no lo he visto que lo También, nombren. también. Por eso le digo, cuando veo pacientes que les cuesta aceptar, los refiero a psiquiatría, a psicología, o sea, a tener todo el apoyo. ¿Y usted ve pacientes deprimidos que tengan en su consulta con un diagnóstico de diabetes? Sí, muchos, ¿Se ha visto? sí. Sobre todo el paciente que está complicado, que tiene ya las complicaciones crónicas y que ya no tenemos más opciones para tratar, o sea, para revertir esa complicación, pues. ¿Ok? ¿Y es más predisponente la mujer que el hombre, solamente por curiosidad? Un pequeño porcentaje mayor en la mujer, que todavía no sabemos si es porque la mujer acude más al médico que el hombre. Porque muchos de esos pacientes que están con diabetes, se pronostica que más de 600 millones de pacientes en el mundo tengan diabetes pronto. Muchos de esos pacientes, el 50% no sabe que tienen la enfermedad, porque al principio es asintomática. ¿Y cuánto tiempo puede pasar asintomática? Años. Por lo menos 5 años puede pasar. Bueno, Pero hay el una proceso década predisponente donde se exprese más la diabetes 2. está entre la quinta y la sexta década de la vida, pero con el estilo de vida que llevamos ahorita cada vez ha Más ido temprano. bajando más. ¿Y qué hay que hacer tempranamente? Educación, Educación, tipo de programa, correcto estilo de vida, o sea, promover la salud y que los demás nutricional especialistas lo entiendan, doctora. también. Porque muchas veces uno ve un resultado de un examen y ve la glicemia en 110. Y Está dice, mal no. ahí, está mal. Entonces uno dice, no, está elevada. Espérate para repetirte. Uno debería inmediatamente referirlo Tomar a cartas en el a asunto. un especialista. Y sobre todo si uno pregunta, ¿y tu familia es diabético? ¿O hay obesos? ¿O hay hipertenso? ¿Alguna referencia? Ahí Que vamos contra el reloj. Ya yo le digo a la paciente, cuando está sin ese valor, tenemos un pie adelante y un pie atrás de la meta. O sea, no hacemos nada y vas a ser diabetes. Y en los pacientes, doctora, que se autoindican los exámenes para saber si son o no Diabético. diabéticos, ¿qué le diría a usted? Bueno, yo les diría que puedes hacerte un chequeo, pero los exámenes tienen que interpretártelo un médico, porque los exámenes pueden Se lo decir... interpreta el laboratorio. No, pero es que los laboratorios dicen un rango y a veces, por lo menos en endocrino, ese rango a mí no me interesa, porque ese rango no es el que yo utilizo para hacer un diagnóstico o para hacer una orientación. Entonces siempre debes ir a un especialista que te oriente, porque los exámenes son una cosa y el paciente es Y otra. nunca es concluyente un examen de esto si lo interpreta el mismo paciente o lo interpreta el laboratorio. No, hay que evaluarlo, hay que examinarlo. A veces el examen dice algo y yo veo a un paciente y el paciente no tiene nada que ver con el examen y yo digo, no, vamos a corroborar. Okay. Y no todos los pacientes obesos son diabéticos. No, También hay que tener, pero corren un alto riesgo. aumentado, sí, tienen mayor riesgo. Dado riesgo. Bueno, doctora, yo he disfrutado muchísimo la conversación. bueno. Y hemos disfrutado muchísimo, sí. Tocamos todo. Es ¿Qué nos así. faltó? Creo que había un poquito de la parte de sexualidad que también se afecta. Perdón, como complicación, claro, en la esfera sexual hay una disfunción. neuropatía Correcto. y hay problemas Sobre todo de en los hombres disfunción afecta eréctil. más. Ujú. En el hombre Cuéntanos eso. puede ser por microangiopatía, por la parte microvascular, como le había comentado, donde pues esos pacientes, tanto por eso como por los medicamentos, porque muchas veces son polimedicados, toman medicamentos para hipertensión, pueden tener disfunción, ¿ok? Y por supuesto eso baja muchísimo la calidad de vida. Pero en esos pacientes también descartamos disminución de los niveles de testosterona, porque también puede tener
una disminución y por eso estar asociada a la disfunción. Entonces hacemos un abordaje completo a ver si solamente por eso o hay una causa más hormonal que debamos tratar. El hombre es difusión eréctil, ¿y la mujer cómo sería? Disminución de la libido. Disminución. Y baja también de testosterona un poco, probablemente. Correcto. Y todas esas complicaciones específicamente deben ser tratadas por el especialista. Por el endocrino, sí. ¿Ok? Y usted difiere y refiere a Claro, o sea, yo le digo que... a cada especialista. Claro, doctor, porque es que zapatero a su zapato. Mire, yo soy médico internista. Yo me gradué de internista y yo llegué a endocrinología y yo no sabía nada de endocrinología siendo internista. O sea, cada especialidad aporta su granito. Lo que aporta el cardiólogo, lo que aporta el oftalmólogo, lo que aporta el psiquiatra, lo que aporta el nutrólogo. Muchos van a mi consulta, doctor, ¿y qué voy a comer yo? Tienes que ir al nutrólogo porque esa no es mi especialidad. Mi especialidad es organizar tus hormonitas, te puedo dar unas recomendaciones, pero el nutrólogo es el que te va a ayudar a hacer un plan que se adapte a ti. Entonces, cada quien pone su granito y por eso es un equipo multidisciplinario. La última. Le he hecho muchas preguntas. Tranquilo. Me está viendo, no, nos están viendo un paciente diabético y no estoy en control. ¿Cuál es su último consejo para cerrar el programa a ese paciente que no está escuchando y no termina de reflexionar? Creo que lo más importante es saber que el diagnóstico de diabetes no debe cambiar tu proyecto de vida, pero sí debes hacer un giro de 360 a tu estilo de vida. Debes mejorar tu alimentación. O sea, lo que quiero decirte es que tengo las herramientas para ayudarte a que tengas calidad de vida, pero no depende de mí. Va a depender del paciente, va a depender de ti, de que logres todos los objetivos y que mantengas tu salud, que al final la salud es lo más preciado. Sin salud no tenemos nada. No vamos a poder hacer nada, no vamos a poder cumplir metas si no tenemos salud. Es uno de los grandes lujos que no sabemos que tenemos. Es un privilegio, exacto, que nos damos por sentado. El tiempo y la salud, doctora. Probablemente sea lo más importante que tenemos y no lo apreciamos, sino cuando es tarde. Es así. Cuando es tarde. Esperemos que un amigo que nos esté viendo y tenga un diagnóstico, tenga un familiar, o se haya sentido identificado con alguno de los datos que ha dado la doctora, alguna de la información referencial con familiares, obesos, y que lleva un estilo de vida absolutamente contrario a lo que hemos hablado hoy, pues se sienta con la motivación y la necesidad de ir a buscar ayuda con un endocrinólogo. Puede ser la doctora perfectamente, pero que si este programa de alguna manera ayuda a que ustedes que están en casa puedan motivarse a buscar ayuda especializada y no seguir con la automedicación o autoindicándose cosas que son solamente competencia de médico, pues ganamos el rato que hemos estado conversando aquí. Nos sentimos satisfechos. Es así. Vamos a ayudar a alguien a encaminarse mejor. Y lo más importante es que, como te comentaba, estos pacientes les falta energía, se sienten deprimidos y es también por los trastornos metabólicos. O sea que si mejoramos eso, se van a sentir mejor. Es así. Doctora, gracias. Qué gusto. Un placer. Qué gusto haber conversado con usted. Muchas gracias. Y no me acuerdo qué cardiólogo en Estados Unidos y qué psiquiatra en Estados Unidos armaba y organizaba jornadas de ejercicio con sus pacientes. Okay. Y era muy... Aquí también, aquí en el Día de la Diabetes hacemos que si bailoterapia, en el hospital hacíamos caminatas. Bueno, pero vamos a anunciarlo. Para hacer un evento así para todos, para los pacientes. Para que tú llames, además es un canal y es una exposición, y es una pantalla para informar y formar. Correcto. Para que la gente se informe y se divierta de una manera entretenida, se vaya informando de lo que está pasando. Correcto. Mil gracias, doctora. Antes de finalizar, nos gustaría que nos pusiera, bueno, de todas maneras va a aparecer en pantalla, pero nos diga sus redes sociales y dónde trabaja. Muchísimas gracias. Y yo tengo mi red social en Instagram como @endocrinotips y estoy en el Centro Médico Guerra Méndez y en IBEGO y estoy en el Grupo Médico de la Mujer en el IEQ. En el IEQ. Oye, trabaja en varios sitios, ¿no? Sí. Y eso de los endocrinotips quiere decir que ahí da mensajes. Sí, tengo varios videos informativos de todo. ¿Y usted misma lo hace? Sí, yo misma. No, yo lo voy a seguir, doctora. Quiero un nuevo seguidor. Muchas gracias. Mire, tengo aquí en mis manos, lo tenía guardado hace rato, un libro que le ofrece SNS Pharma como gesto de agradecimiento a usted, que es todo sobre la diabetes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Aprende uno como médico, todos los días estudia, todos los días lee,
Y Esto es un arte y una ciencia, sí, porque la ciencia uno se la lee en los papers, pero un arte es con cada paciente que se sienta enfrente. cada paciente nos enseña. Yo le digo eso a la Ujú. gente y la gente no lo termina de comprender, que Claro. cada paciente es un aprendizaje. Correcto, porque cada paciente tengo que saber cómo voy a cubrir sus necesidades y qué tratamiento, aunque yo sepa que el mejor tratamiento es otro, qué tratamiento se va a adaptar a él. ¿Por qué? Por muchos factores. Claro. Bueno, Muchas gracias, doctor. igual, gracias a Mil ustedes, gracias de muchas gracias. nuevo. Gracias a ustedes por habernos seguido una vez más en Mente y Salud. Será hasta la próxima.